Daniel, muy buenos días. Cordiales saludos a todos los amigos de Mega TV. Estamos en el espacio Fernando Aguayo, América, desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Hoy vamos a conversar con el señor Guillermo Lasso. Él es el candidato de la derecha, opositor al señor Lenín Moreno, que es el candidato oficialista. Las elecciones en segunda vuelta electoral son el 2 de abril. Muchísimas gracias, señor Lasso, por aceptar este diálogo. Gracias, Fernando, por la invitación. Para mí es un particular honor aceptar esta entrevista porque te recuerdo desde hace más de 25 años donde tú generosamente me entrevistabas cuando desempeñaba mis funciones en el Banco de Guayaquil y siempre te he visto como un ícono del periodismo ecuatoriano, del periodismo libre del Ecuador. Así que para mí un honor estar frente a ti. Muchísimas gracias, muy generoso de tu parte, Guillermo. Pero además debo decir que nuestro espacio en los Estados Unidos, en Mega TV, tiene 9 años y que uno de los primeros invitados fuiste tú. Así y también el expresidente Aznar de España y sus asesores con los que hicieron una gran tarea en ese país, en el gobierno del Partido Popular. Decía yo que es de gran interés para la comunidad internacional las elecciones del Ecuador, porque el régimen del señor Rafael Correa tiene 10 años en el poder, 18 en Venezuela, el chavismo, 10 en Bolivia con el señor Evo Morales, que además, pese a que la Constitución dice que no, va a ir a otra reelección, pese a haber perdido también una consulta popular. De tal forma que quisiera un análisis profundo sobre lo que significa esta contienda electoral que deriva el 2 de abril en la decisión del pueblo ecuatoriano para marcar su futuro. Y no te olvides de Cuba, ellos tienen más de 50 años y ese es el origen de este modelo de la dictadura de un partido político que han pretendido instaurar también en el Ecuador. Por lo tanto, el 2 de abril será otro eslabón que será roto en América Latina para que impere la democracia y la libertad en toda América Latina, no solo en el Ecuador. Por lo tanto, nuestra contribución, no solo para restaurar la democracia en Ecuador, para restaurar la libertad, respetar la libertad de expresión, los derechos civiles, terminar con la persecución o con presos políticos, con criminalizar la protesta. Yo creo que es nuestra contribución a una América Latina verdaderamente libre y democrática. En Argentina ganó el señor Mauricio Macri y el régimen de la familia Kirchner quedó a un costado. Ahora hay acusaciones en contra de la señora Cristina Fernández. En Brasil también quedó afuera el gobierno del expresidente Lula y de su seguidora Dilma Rousseff. Está ahora el señor Temer en el poder. Hay problemas allá de carácter judicial. La gente dice, ¿y en Ecuador qué es lo que va a suceder? Que vamos a ganar el 2 de abril, pero no va a ganar Guillermo Lasso, tampoco el movimiento Creo. Vamos a ganar todos los ecuatorianos, porque mira tú cómo de manera espontánea a las 5 de la tarde del 19 de febrero, los ciudadanos al salir a las calles marcaron la ruta a seguir a los líderes políticos del Ecuador. Ellos construyeron la unidad. Lo que pasó en el Ecuador el 19 de febrero es el triunfo de todos los demócratas ecuatorianos que aspiramos la libertad y es el trabajo de todos. ¿Por qué? Es bueno que se sepa esto en América Latina. El 65% de ecuatorianos, incluidos votos nulos y votos blancos, no votó por el continuismo. El 65% escogió una opción, un candidato de oposición, o dijo voto nulo o voto blanco. Por lo tanto, le dijo no al correísmo, a este modelo de la dictadura de un partido político en el Ecuador. Y claro, cuando marcaron la hoja de ruta al salir a las calles, todos se identificaron bajo el tricolor nacional. Y yo no puedo apropiarme de una victoria de todo ese conjunto de ecuatorianos que quiere la democracia y la libertad. Yo lo que estoy haciendo ahora es liderar un proceso de unidad nacional, el más amplio proceso. Fíjate tú que hoy hay líderes políticos de izquierda, tradicionalmente de izquierda, como Carlos Pérez Huartambel, como Salvador Quispe, como Lourdes Tibán, sectores indígenas del Ecuador, sindicatos de trabajadores que están apoyando nuestra opción.
porque ellos comprenden que lo que vamos a hacer es restaurar la democracia. Mantener nuestras diferencias, sí, resolverlas dentro de un ambiente democrático, dentro de un ambiente de libertad. Precisamente esa es la inquietud de la gente fuera del Ecuador, que conoce poco sobre lo que es la vida política de nuestra nación. Y la gente se pregunta, ¿van a enfilar detrás del señor Guillermo Lasso todos estos partidos menores que sacaron votación baja, también los que tuvieron una votación aceptable, importante, el caso del Partido Social Cristiano, por ejemplo, que es de derecha? ¿Qué es lo que se va a lograr? Todo voto cuenta, Fernando, en este momento en defensa de la democracia y de la libertad. Por lo tanto, yo aprecio mucho la declaración de los líderes del Partido Social Cristiano, que sacaron un importante 16%. Agradezco la declaración de Cynthia Viteri, agradezco la declaración de Jaime Nebot, como también agradezco la declaración de Dalo Bucaram de apoyo a la democracia y apoyo a la libertad. Para todos los que nos ven en América Latina, yo les voy a resumir quién es el candidato oficialista, que se llama Lenín Moreno, pero al que se le cayó la careta de bueno y ahora aparece insultando. Lenín Moreno, para resumirlo y para que lo conozcan con claridad en América Latina, es el Nicolás Maduro ecuatoriano. Tenemos que hacer una pausa comercial. Estamos en el espacio Fernando Aguayo América, desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Dialogamos con el candidato a la presidencia de la República, el señor Guillermo Lasso. Retornamos. Este programa es auspiciado también por el Aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. Gracias, amigos, por estar en la sintonía del espacio Fernando Aguayo América, que se difunde a través de En Contacto por Mega TV. Señor Lasso, es sumamente importante conocer también cuál es su opinión sobre lo que ocurre en los demás países. Por ejemplo, el Senado de los Estados Unidos tomó una iniciativa. Han apoyado al señor Luis Almagro, secretario general de la OEA, para que se aplique la Carta Democrática en Venezuela. Por supuesto, esto ha generado ya una reacción del gobierno venezolano, pero muy importante que estos senadores como Marco Rubio, Menéndez, hayan tomado esta iniciativa. ¿Cuál es su opinión, señor Lasso? Yo apoyo y celebro esa iniciativa. Y yo quiero felicitar a la OEA y América Latina, a los países libres de América Latina, por tener a Luis Almagro como secretario general de la OEA. Es un hombre de extracción de izquierda, pero es un demócrata que no ha tenido pelos en la lengua para dirigirse a Nicolás Maduro y decirle, oiga señor, en Venezuela debe haber elecciones libres para recuperar la economía, para terminar con aquella crisis humanitaria. En nuestro gobierno, y he sido claro, vamos a apoyar esa iniciativa y vamos a invocar el artículo 20 de la Carta Democrática para hacer gestiones diplomáticas conducentes a lograr elecciones libres en Venezuela, a que se termine con la persecución, a eliminar o a permitir la libertad de Leopoldo López, de Antonio Ledesma, la libertad que se merece María Corina Machado de entrar y salir de Venezuela cuando ella quiera, no cuando quiera el gobierno castrochavista de Venezuela. Y claro, como ya anticipo que el artículo 20 va a quedar en un poema, tenemos que dar un paso más allá y tenemos que excluir a Venezuela de la OEA hasta que se produzcan elecciones libres, se recupere la democracia en Venezuela, se termine con este modelo de la dictadura de un partido político que en el caso de Venezuela, como es en Ecuador, ha perdido ya respaldo popular. Pedro Pablo Kuczynski ha tenido también una apertura para los venezolanos. Ustedes saben que es el país a donde más venezolanos han viajado. Por supuesto, a Colombia porque están en la frontera. También. A Ecuador también. Pero en estos momentos hay leyes que ayudan a quienes están saliendo de Venezuela. Él ha dicho que definitivamente va a trabajar porque haya libertad en Venezuela y por sobre todo por la liberación de los presos políticos. Usted lo visitó al señor Pedro Pablo Kuczynski. Me imagino que habló de todo esto. Estuve con él, conversamos 2 horas en su casa en un diálogo muy amigable, tocamos el tema de Venezuela, tocamos el tema de la Alianza del Pacífico, que es muy importante para Ecuador, porque una vez que ganemos las elecciones, nuestro gobierno buscará ser incluido
en Alianza del Pacífico como un miembro pleno. No es como el grupo de observador. integración que El más grupo, le llama la atención a usted si es que llega a la presidencia. es que no me llama a mí la atención, le llama la atención a todo ese pueblo peruano, colombiano, mexicano, chileno que se ha beneficiado de uno de los bloques económicos más importantes del mundo, que ha basado su prosperidad sobre el comercio y sobre la inversión. Yo pediré ser recibido en Alianza del Pacífico y pediré que el Ecuador sea admitido como un miembro con plenos derechos y obligaciones, como lo es Perú, como lo es México, como lo es Colombia, como lo es Chile. Es más lógico buscar ese grupo que ha sido muy pragmático. Los resultados se vieron inmediatamente a que suscribieron ese acuerdo de Alianza del Pacífico, que buscar, por ejemplo, el Mercosur, como lo hizo Venezuela con Chávez, y que ahora pues no le dejaron entrar ni por la ventana a las reuniones, y por aún cuando quiso asumir la presidencia de la UNASUR. Sin parafernalias, sin oropeles, sin propaganda, las cumbres de la Alianza del Pacífico han sido un ejemplo de practicidad al mundo entero. ¿Por qué? Porque han producido resultados en un tiempo récord. Lo que vamos a hacer en nuestro gobierno es bye bye al alba. Tenemos que estar en Alianza del Pacífico y no andar pendiendo el tiempo como aquellos de izquierda de cafetín, de cócteles, de coñac, de fumar cigarro de lujo y pipas de lujo, y no resolver nada para sus pueblos. La Alianza del Pacífico es el camino de la prosperidad en el siglo XXI, y allá llegará el Ecuador de pleno derecho, y se lo pediremos a todos los países que acepten al Ecuador para que inmediatamente participemos de esa zona de libre comercio y de inversión. Hubo una consulta en el día de las elecciones del 19 de febrero, promovida por el presidente de la República, en donde habla de que no se puede tener en paraísos fiscales recursos, pero resulta que el Ecuador prácticamente está siendo declarado como un paraíso en donde se lava dinero. ¿Cómo podría usted analizar o sacar algo en claro sobre estas situaciones? Una, la expresada por el gobierno y que fue sometida a votación, y la otra que proviene desde el exterior. En primer lugar, es lamentable que al Ecuador se lo haya incluido en esa lista, porque eso afecta a la imagen internacional y trae consecuencias negativas en materia de inversión y libre circulación de capitales en el Ecuador. Es lamentable, y ahí tenemos una tarea: recuperar esa imagen internacional y sacar al Ecuador de aquella lista, fortaleciendo la institucionalidad y promoviendo leyes que garanticen que el Ecuador es un país libre de lavado de dinero. Con relación a la segunda parte de su pregunta, esa consulta popular fue dedicada a mí, fue dedicada directamente a Guillermo Lasso, para que lo sepan todos los latinoamericanos. ¿Por qué? Porque ven que le podemos ganar las elecciones como se las vamos a ganar el 2 de abril, y claro, como mi familia y yo tenemos un banco, no una cuenta, en Panamá, un pequeño banco en Panamá, con edificio, con personal, con clientes, que además está controlado por la Superintendencia de Bancos, que cumple con todas las regulaciones y que además paga impuestos por el equivalente al 25% de impuesto a la renta, que es más alto de lo que se paga en Ecuador. Por lo tanto, no cabe calificar a esa inversión como paraíso fiscal, por un lado. Y por otro lado, claro, ¿cómo pueden hablar de ética aquellos que no quieren que se conozca la lista de los beneficiarios de los sobornos de Odebrecht? El problema del dinero no es dónde lo tienes, el problema es de dónde lo sacaste. Como dicen en el argot popular, dime de dónde pecatameas, pues. ¿De dónde sacas el dinero para vivir como vives? Esa es la gran pregunta. No, ¿dónde tienes tu dinero? Claro, estos funcionarios correístas no quieren que la Fiscalía del Ecuador actúe con celeridad. Fíjense que el Departamento de Justicia de Brasil le manda información y la Fiscalía le devuelve diciendo que en el Ecuador no hay traductores del portugués al español. Eso es risible, es ridículo. Eso evidencia claramente que quieren proteger a los corruptos en el Ecuador. Y claro, ya vimos, tuvimos que enterarnos a través del esfuerzo del periodismo libre internacional con la participación de algunos ecuatorianos,
estas historias de los Panama Papers, donde aparecen funcionarios del gobierno de Correa con cuentas en el exterior, con sueldos de $2,000, $3,000, $5,000 de ministro. ¿Y de dónde pues sacan cuentas de 1 millón, 2 millones, 3 millones de dólares? Ellos tienen que explicar el origen de los recursos, no quienes ganamos dinero limpiamente y pagamos impuestos como yo, que soy uno de los más grandes pagadores de impuestos como persona natural en el Ecuador, y que declaro lo que gano y pago impuestos de acuerdo a lo que gano, como debe de ser la formalidad en un país libre. Y aparece pues este señor hablando de pactos éticos, cuando él abusa del poder, demanda un banco, logra una indemnización de sus propios jueces y tan pronto recibe el dinero, lo manda a Bélgica, al exterior. Vamos a hacer un corte comercial. Estamos dialogando con el señor Guillermo Lasso, candidato a la presidencia de la República en el Ecuador. Este programa es auspiciado también por el Aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. La señora Dilma Rousseff fue mencionada en la última declaración del señor Marcelo Odebrecht. Se dice que 150 millones de reales fueron entregados para la campaña del 2014. Esto es para el segundo mandato de la señora Dilma Rousseff. En todo caso, en Brasil, incluso el presidente Michel Temer, que también ha sido mencionado, podría tener graves consecuencias en las próximas semanas. Pero hay que decir que en Colombia un congresista está preso y un senador está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia. Nada. Y en el Ecuador, ¿qué pasa? Nada. Digo yo, hasta el 2 de abril, día de la segunda vuelta electoral, ¿se podrá conocer algo? Imagínese usted, tenemos que traer a una pitonisa para saber eso, pero lo más probable es que el gobierno hará todo lo necesario para que no se conozca, como lo ha hecho desde el mes de noviembre o diciembre del año pasado, cuando se conoció de aquel proceso judicial en la ciudad de Nueva York. Pero ojalá que se pueda conocer. Pero lo que tiene que tener claro América Latina es que este modelo de la dictadura de un partido político que controla todos los poderes del Estado está haciendo lo imposible para que no se conozca la lista de beneficiarios de los sobornos de Odebrecht. Cuando ganemos elecciones y luego cuando estemos en el gobierno, yo promoveré la cooperación de todos los países en los cuales Odebrecht pagó sobornos, para que cooperemos entre todos y actuemos juntos frente a este mal de la corrupción. Y claro, una corrupción que en el Ecuador está siendo tapada por los poderes del Estado controlados por esta dictadura del partido político Alianza País. Al terminar la entrevista, no me queda sino en este tema pedirle a usted si acaso se van a tomar en cuenta, se van a transferir experiencias positivas de otros países, como el caso del Perú, en donde se aprobó una ley en la que se determina la muerte civil. Esto es que alguien que estuvo involucrado en corrupción nunca más puede estar en la función pública. ¿Eso se podrá adoptar para el Ecuador también? Gran ejemplo. Gran ejemplo, y por supuesto que impulsaremos proyectos de ley de ese tipo, porque no puede ser que aquellos corruptos del pasado pretendan regresar en el futuro del Ecuador. No podemos admitir eso. Y sobre todo, con una justicia independiente, se someterá a esa justicia los abusos que se han cometido hasta en pequeños casos, entre comillas, cuando una persona que no siendo funcionario público se fue a vivir a Ginebra con dinero de los ciudadanos ecuatorianos y encima no paga impuestos y hoy busca que lo elijan presidente del Ecuador. No, definitivamente que eso no lo podemos admitir ni en Ecuador ni en América Latina. En los países mencionados no ha habido persecución, lo que ha actuado es la justicia. Igualmente eso ocurrirá en el Ecuador. Eso es lo que vamos a hacer acá, claro, por supuesto, sin venganza y sin impunidad. Justicia por el camino de la institucionalidad. Eso es lo que vamos a hacer en el Ecuador. Agradecemos al señor Guillermo Lasso, que ha estado con nosotros en el espacio Fernando Aguayo América, programa que se difunde a través de En Contacto por Mega TV.